Hola, soy María Ballesteros de la Universidad del Istmo y hoy les hablaremos sobre las teorías evolutivas de Darwin y Mendel, el dogma central de la biología y cómo influyen en la genética del comportamiento humano. Estas teorías han sido fundamentales para comprender la relación entre nuestros genes y nuestras conductas, ayudándonos a entender por qué las personas tienen comportamientos y características tan diversas. A lo largo de este video exploraremos cómo la evolución y la genética nos explican, por ejemplo, cómo ciertos comportamientos como el miedo o la cooperación pueden haber evolucionado para favorecer la supervivencia de los seres humanos. Por un lado, la evolución ha moldeado conductas que aumentan la supervivencia, como el miedo al peligro o la cooperación en grupos. Por ejemplo, sentir miedo ante un depredador era clave para la supervivencia y hoy sigue influyendo en nuestra respuesta al estrés o al peligro. Por otro lado, la genética determina predisposiciones individuales, rasgos como la personalidad, la inteligencia o la tendencia a la ansiedad pueden heredarse. Sin embargo, el ambiente también influye. Una persona con predisposición a la ansiedad puede no desarrollarla si crece en un entorno estable. En resumen, somos el resultado de la combinación entre nuestros genes y nuestras experiencias. Explicaremos cómo las teorías de Darwin y Mendel en el dogma central de la biología nos ayudan a entender el comportamiento humano, analizando la influencia de la selección natural en la evolución de nuestras conductas. Charles Darwin, en su obra El origen de las especies, propuso la teoría de la selección natural. Según esta teoría, los individuos con características que les permiten adaptarse mejor a su entorno tienen más posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Este proceso, con la transmisión de esos rasgos adaptativos a las generaciones siguientes. Un ejemplo claro de la selección natural en los seres humanos es el comportamiento del miedo. A lo largo de la evolución, las personas que sentían miedo frente a los depredadores o situaciones peligrosas tenían más posibilidades de sobrevivir y transmitir su genética a la siguiente generación. Hoy en día, aunque ya no enfrentamos depredadores, nuestra respuesta al miedo sigue siendo fundamental para enfrentar situaciones de estrés o de peligro. La selección natural también explica comportamientos sociales, como la cooperación. Los grupos humanos que cooperaban mejor para cazar, defenderse de amenazas o cuidar a los más vulnerables tenían más probabilidades de sobrevivir. Estos comportamientos altruistas se han transmitido a través de siglos. Teoría de la selección natural de Darwin. Un ejemplo claro de la selección natural en los seres humanos es el comportamiento del miedo a lo largo de la evolución. Las personas que sentían miedo frente a los depredadores o situaciones peligrosas tenían más probabilidades de sobrevivir y transmitir su genética a la siguiente generación. Hoy en día, aunque ya no enfrentamos depredadores, nuestra respuesta al miedo sigue siendo fundamental para enfrentar situaciones de estrés o de peligro. Leyes de Mendel. Gregor Mendel, un monje científico del siglo XIX, realizó experimentos con plantas de guisantes que sentaron las bases de la genética moderna. A través de sus experimentos descubrió que los rasgos se heredan según leyes específicas conocidas como las leyes de la herencia. Mendel propuso que los rasgos como el color de los ojos o la tendencia a la ansiedad se heredan de acuerdo a dos principios: la ley de la segregación y la ley de la distribución independiente. Estos principios también se aplican a los comportamientos humanos.
pues algunos rasgos conductuales como la agresividad o la impulsividad tienen una base genética que que se transmite de padres a hijos. Por ejemplo, estudios muestran que la predisposición a los trastornos como la ansiedad o la depresión pueden estar influenciados por factores genéticos, de manera similar a cómo los colores de los ojos o el tipo de sangre se heredan. El dogma central de la biología. El dogma central de la biología propuesto por Francis Crick en 1958 establece que la información genética en el ADN se transcribe a ARN y luego se traduce en proteínas. Estas proteínas son responsables de de muchas funciones dentro de las células, incluyendo las que afectan a nuestros comportamientos, relación entre ADN y ARN y proteínas en el comportamiento. Las proteínas formadas a partir de la información genética son esenciales para la producción de neurotransmisores y hormonas, los cuales influyen directamente en el comportamiento humano. Por ejemplo, la serotonina y la dopamina son neurotransmisores que regulan el estado de ánimo y el comportamiento social, y su producción está influenciada por la genética. En conclusión, tanto la teoría de Darwin sobre la selección natural como las leyes de Mendel y el dogma central de la biología han sido fundamentales para entender cómo la evolución y la genética influyen en el comportamiento humano. Estos conceptos nos permiten ver que nuestros comportamientos no son solo el resultado de nuevas experiencias, sino que también de nuestra herencia genética. Entender la genética del comportamiento nos abre nuevas oportunidades sobre cómo los factores biológicos y ambientales interactúan para dar forma a la personalidad, las emociones y las conductas humanas. La integración de la biología y la genética en el estudio del comportamiento humano continuará siendo un área clave para para futuras investigaciones.